¿Qué tal, históricos amantes de comprar un chingo de libros que nunca van a leer? Yo soy Isa y el capítulo de hoy es turbo especial porque les voy a hablar de uno de mis temas favoritos, así que me llegan directo al cocoro y espero lo disfruten un chingo. No voy a extender los más complejos, desilusionados, obsesivos, genios, imparables de la destrucción, hoy en Histeria de la Literatura. Austriacos chingones. 1, 2, 3, 4. Bebés, el circo, maroma y teatro del siglo XX. Ese momento en que la llegada a la tierra de Freezer, su papá y los androides parecen un capítulo de Plaza Sésamo a comparación de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Neta, si hubo una temporada culera para la humanidad, fueron estos años y todavía la posguerra. Y aunque mucha banda relaciona los problemas de los campos de concentración con el diario imaginario, ya es tiempo de que seamos realistas, de una tal niña llamada Ana Frank, que por supuesto íbamos a convertir en el Che Guevara de las niñas que sufren de la literatura. La realidad es que Europa y su gente super Britney peleonearon durante estos años. Nada más para que me entiendan un poquito. Europa era un caos porque pasó algo así aparentemente pequeñito, sin ninguna importancia, como fue la fucking caída del Imperio Austrohúngaro. Y por supuesto que esto se iba a descontrolar a partir de que mataron a Francisco Fernando. Cuando pasa todo este guateque, muchos territorios y su gente se quedan súper sacados de pedo porque se dan cuenta de que ya no saben de dónde son ni qué show con el mundo. Porque casual acaban de bombardear tu barrio, casi nada. Bueno, pues estos inconvenientes fueron los que lograron una de las épocas más prolíficas y chingonas de la literatura. Ya sabemos que los malos tiempos salen muchas lágrimas, pero también muchos esfuerzos sobrehumanos que transformamos en cosas bellas. Pues precisamente una de las naciones que más se vieron tocadas por todo este terror fue Austria y la bandita que saldría de ahí. Austria, mijos, les voy comentando, dio un chingo de artistas, intelectuales y científicos más mamalones de su tiempo. Desde Walter Benjamin, que tienes que vender un riñón para comprar cualquiera de sus libros en español, y no está chido eso. Una de las mentes más reveladoras de todos los tiempos y el culpable de que ahora sepas por qué todas tus novias son una copia millennial de tu mamá, Sigmund Freud. Y pasando por filósofos como nuestro precioso bebé Ludwig Wittgenstein. Sí, el mismo que viste y calza que escribió esa chingonería que casi nadie entiende llamada Tractatus Lógico-Filosóficos. Yo sé que me van a decir, Isha, la historia de la humanidad siempre ha sido caos, terror y cumbia. O sea, jamás ha sido distinto y la literatura siempre ha hablado de eso. Y pues sí es cierto, la neta, pero este periodo y esta zona en particular, es decir, Centro Europa, germinó un tipo de literatura mucho más compleja y, si quieren, un tanto más oscura, mijos. Aunque la literatura ya tenía tintes emos, y si no me creen, nomás volteen a ver a Dostoyevsky o a Poe, los austriacos ya estaban mucho más ocupados en escribir literatura de ideas, donde la narrativa y la filosofía se funden a cada momento y muchas veces los personajes no son solo estereotipos o arquetipos de personalidades, sino representaciones de discursos filosóficos o de ideologías. O sea, pues más cabrones, pues. Es que, ¿cómo explicas eso? Está bien difícil ni que fuera Carl Sagan. Les pongo un ejemplo de esto. Aldous Huxley, el ñoño de la canción distópica, a diferencia de lo que mucha gente cree, escribió novelas que nada tenían que ver con su famoso Un Mundo Feliz. De hecho, tiene una novela perrísima llamada Contrapunto, que intenta emular en forma y fondo al, agárrense del asiento, el contrapunto musical. O sea, lo que Huxley hizo está bien hardcore porque básicamente te suelta un personaje A, luego un personaje C, luego te habla de un personaje E, luego del B, y te los empieza a desarrollar individualmente, y conforme avanza la historia descubres que A conoce a E, que E conoce a B, pero que ni A ni B se conocen entre sí directamente, pero luego se topan con el personaje C sin saber que hay un B de por medio porque C no lo conoce, y luego se vuelven a separar y... chulada. Pero de lo más bonito de esta novela es que cada personaje en realidad es una representación de una postura de pensamiento, ideología o filosofía. Está neta muy chida, por favor corren a leerla. Este tipo de novelas fueron las que empezaron a germinar a partir de la Britney peloneada de Europa. Y es que mucha gente empezó a escribir sin necesariamente querer ser escritores y con oficios muy distintos. O sea, en aquel entonces no estaba la carrera de letras para aprender a ser escritor. Y había quienes, como en el Ulipo, de
hecho tenían como primer oficio carreras súper nada que ver con el arte, como la física, la química, la filosofía, matemáticas y cositas así, porque era lo que dejaba varo, pues. Por ejemplo, Primo Levi, el escritor italiano que sobrevivió a los campos de concentración, era en realidad químico y de hecho tiene un libro precioso de cuentos autobiográficos llamado El Sistema Periódico, donde cada cuento tiene como tema principal un elemento de la tabla periódica y todo gira en torno a él. Está bien bonito, por favor, léanlo, ya dejen de leer cochinadas como por qué los hombres aman a las cabronas, no sean así. ¿En qué estaba? Ah, sí. En particular, dos austriacos que me turbo maman y que mucha gente no les va a hablar de ellos, pero ustedes pueden intentar leerlos para destruir su cerebro y sentir cómo su IQ crece nomás de ojear el libro y luego descubrir que no entendieron gran cosa porque están bien complejos. Hermann Broch y Robert Musil. Estos dos austriacos tenían una carrera relacionada con la lógica, los números, matemáticas y filosofía. O sea, eran cero artísticos, güey. Y escribieron algunas de las obras más patriarcales de todo el siglo XX y, en mi opinión, de la literatura de todos los tiempos. Por un lado tenemos a Broch, que escribió, entre otras cosas, un tabicote así llamado La muerte de Virgilio, que es el libro chingón. Y habla básicamente de los últimos días del poeta Publio Virgilio, tal cual. Pero lo hace desde un narrador en primera persona que, madres, es poético, es chulo, es complejo, es... Yo empecé el libro como 6 veces, ahí sabrán más o menos. Y este vato venía de una familia de industriales textiles que pues le daba varo para que él pudiera dedicarse a sus cositas. Del otro lado tenemos a Robert Musil, que es el escritor azotado del siglo XX por excelencia. Para empezar, era un mamador, así al chile, nadie quería ese güey, o al menos casi nadie. Era orgulloso, sangrón, complejo, snob, todo el mundo le caía mal, pero era un genio. Su literatura es difícil, compleja, pesada y te puede volar la cabeza. Tiene un libro mucho más sencillo que es como un tipo coming of age, o sea, novela de iniciación, llamada Las tribulaciones del estudiante Torles, y ese sí le pueden entrar mucho más fácil. Pero el libro por excelencia de este vato es una cosa así gigante de más de 1000 páginas llamada El hombre sin atributos, que es una mezcla así mamona entre filosofía, narrativa, ensayo y otras cosas. Como dato cultural, no lo terminó, el vato se suicidó y pues quedó inconclusa. Y sí, es aún más difícil de leer que La muerte de Virgilio, pero madres, inténtenlo y si le tienen paciencia y le van agarrando sabor, sí hágalo, compa. Otro austriaco mucho más cercano a nuestro tiempo, pero que igual pateaba el pesebre, literal era como lo más punk, es Thomas Bernhard, que de hecho se empezó a poner de moda hace unos años otra vez y todo el mundo lo andaba editando porque la bandita lo andaba redescubriendo. Y pues Bernhard tiene una historia súper hardcore que luego tendremos su programa sobre él, pero básicamente se enfermó desde muy joven de los pulmones y a partir de ahí todo valió queque. O sea, ese vato era como la versión de Eugene de A. Arnold, pero en odioso y en europeo. Lo seguía la nube de la desgracia, pero acá mal pedo de que le decías, pobre güey, ve y córrele al mercado que te hagan una limpia o algo, no mames. Y estaba súper clavado con la música, tan así que creó un estilo narrativo muy suyo que consistía en la reiteración, en la concatenación de frases e ideas dentro de otras ideas y más frases yuxtapuestas. Y además todo gira en torno al hate. Oh sí, Bernhard era el hater por excelencia y todas sus novelas son muy distintivas porque además en ellas se vacía de todas sus obsesiones y gustos como la música, la filosofía, Schopenhauer en particular, un cierto odio por el socialismo, la depresión, la enfermedad y la arquitectura. Es como ese novio mamón que amas pero que es un hígado pero que sabe tantas cosas que la violencia emocional es nada a comparación de todo lo que aprendes junto a él mientras te desprecia. Y bueno, estos son solo algunos de los muchos escritores chingones de Austria que a partir de El Día Innombrable o Los Años Innombrables, no sé, ustedes entienden, empezaron a escribir novelas y literatura en general con la finalidad de volar los sesos de los lectores, pero también para responderse a ellos mismos interrogantes, ver sus alcances, descubrir otra manera de crear a partir del lenguaje y como toda respuesta casi inmediata a todo el desconcierto que estaban viviendo y que, sí, admitámoslo, estaba muy culé. El mexicano José María Pérez Gay, de hecho, tiene un libro precioso llamado El Imperio Perdido, donde te habla sobre cómo fueron los últimos años de esta época y se sirve de la vida de 4 escritores austriacos para que podamos entender más a fondo cómo fue todo esto. Hermann Broch, Robert Musil, Karl Kraus y Joseph Roth. Y este libro en particular fue un parteaguas muy bonito para mí, porque a partir de él empecé a meterme aún más en la literatura centroeuropea y me ayudó a entrar a la literatura desde la parte más humana y más compasiva posible. En su prólogo escribe:
Estos 4 autores me enseñaron, otra vez, que la literatura es la zona más acogedora de la existencia. Sus poemas, aforismos, novelas, ensayos, cuentos, obras de teatro, crónicas, diarios y cartas hacen al mundo más habitable, nos devuelven el ánimo, el aliento, las ganas de vivir y de amar, el improbable optimismo. Más adelante agrega, la literatura de Europa Central transformó las circunstancias históricas y sus agonías en poemas, novelas y narraciones, en textos. Los escritores nos han atraído a un mundo, el suyo, donde la dicha es imposible. Karl Kraus y Franz Kafka, Arthur Schnitzler y Joseph Roth, Robert Musil y Hermann Broch revelan, quizá más claramente que otros escritores, lo que significó la modernidad, ruptura y permanente desasosiego, pero además, y por sobre todo, reivindican el poder de la imaginación. Respect. ¡Conclusión! ¿Bebés deluxe? Les hablé de algunos de los escritores más complejos de la literatura y de uno de los periodos más oscuros y difíciles de la humanidad, porque precisamente son la comprobación de que tiempos difíciles germinan mentes extraordinarias y de ahí es imposible que no surja la belleza. No se trata de leer libros difíciles o complejos para sentirte cool ni para ser la flor más educada del ejido, sino para saber que nosotros también podemos crear esa clase de pensamiento e ideas complejas, que sentir es complejo, que vivir por sí solo también lo es, pero que la sencillez no está peleada con la profundidad. Su canal de confianza, se hizo para transmitir lo más bonito de nuestras pasiones y gustos complejos de manera sencilla y no a partir de lo complicado ni serio, porque se trata de transmitir lo que nos gusta, de hacer ver que ya no funciona tratar el conocimiento y el arte como el santo grial, sino como algo a lo que podemos y tenemos el derecho de acceder todo el tiempo. Los intelectuales y artistas en Austria también compartieron su conocimiento a su manera, porque sabían que por ahí siempre habría alguien que entendería sus emociones complejas y sus trips, aunque estuviera de por medio el continente más destrozado y dividido del mundo. La próxima vez que agarren un libro, háganlo así, como un juego, como una resistencia, como la rebelión más grande, apostarle a la alegría en un mundo que te quiere ver vulnerado, destruido y gris. Lástima para ellos, la imaginación siempre lleva las de ganar. 1, 2, 3, 4. Donde la dicha es imposible. Es imposible. Ay, qué bonita cita, cabrón. Es imposible. Con un biberón, José María Pérez Gaja. Es imposible. Es imposible. Denme el Nobel imposible.